Un saludo de la Mancomunidad de la América y Día Solar Maíz, y nos encontramos una vez más, como tantas veces, como muchas veces, para escuchar palabra, en este momento para escuchar esa palabra de develación del dorado muisca, del pensamiento muisca, que hace nuestra querida y gran fucha, mujer de sabiduría, maestra muisca, la doctora Mariana Escribano, de la Universidad de la Sorbona, y conectada con el corazón profundo de la Vía Yala, de Bacatá, del corazón muisca. Entonces, sin más preámbulos, después vamos a hacer un círculo de la palabra, vamos a dejar a Mariana, la vamos a recibir con todo el corazón. Muchas gracias, Mariana, por haber aceptado nuestra invitación, que te hacemos con toda gratitud, con respeto, con sumo cariño y admiración por tu voz. Entonces, un aplauso para Mariana. Muchísimas gracias a ustedes por acogerme y muchísimas gracias sobre todo por trabajar en la difusión de esta lengua, porque vale la pena, porque es la única lengua en el planeta Tierra que tiene estas características y es la única lengua en el planeta Tierra que nos lleva al origen. Y acuérdense lo que les decían los muiscas a los españoles, que la tierra no nació bruta ni salvaje, la tierra nació instruida porque tuvo sus instructores galácticos. Entonces no nos dé miedo de eso, ¿no? Porque reconozcámoslo, seamos agradecidos que tuvimos esa enorme suerte. No todas las tierras tienen esa suerte. Entonces hoy vamos a comenzar con este primer libro. Yo llevo 30 años investigando esta lengua, trabajándola. Llevo 10 años enseñándola y con este libro comencé. Aquí está la hija mía que tenía, cuando recién llegamos a Colombia, en el año 2000, la hija mía estaba pequeñita, hoy en día ya es un médico. O sea que esta foto, no crean a esta foto, es una foto histórica nada más. Pero este libro tiene los mitos. Con este libro fue la primera tesis de grado, la tesis de la licenciatura. Y en este libro me valgo de estos 5 mitos para sacar las estructuras socioculturales de esta lengua y las estructuras filosóficas. Filosofía, entendámoslo como una religión, no solamente como sabiduría, sino como una religión cósmica. Ellos tenían su religión cósmica y eran los muiscas, el hombre de Mu y los Altequía, son los únicos que unían ciencia y religión. Después nosotros ya sabemos que hemos puesto la ciencia en el polo norte y la religión en el polo sur, que eso no debería ser así. Por eso llegar a los orígenes, volver a los orígenes es importante, para que volvamos a unir ciencia y religión. En el último libro que se acabó de lanzar y que desgraciadamente, pues no desgraciadamente, sino inconvenientemente, las 2 ediciones se agotaron. Ya la otra edición sale en octubre. Entonces allí se pueden captar bien, porque viene gramática, filosofía, nociología y semiología, se puede captar bien cómo se unen, cómo ellos unían ciencia y religión. Es una gramática, así como esta lengua es particular, porque es la única lengua que tiene una semiogénesis, es la única lengua que tiene el eje de los números. Así esta gramática también es muy particular, no tiene reglas de gramática. Yo no puedo, Chiminigawa, que es la semiogénesis, es nuestra espiral. Yo no le puedo hacer reglas de gramática al cosmos, pero en cambio doy toda la semántica, que es el origen, voy al origen de todo, porque en esta lengua se facilita todo ideograma o ideograma que se pronuncia o todo ideofonograma que se emita va al origen, y el origen es el nombre del creador. Entonces es una lengua ya en un marco filosófico y en un marco sagrado. Entonces hoy vamos a empezar, bueno, hoy porque espero cuando venga en octubre continuar. Vamos a empezar con el mito del maíz. Ustedes saben que el maíz es el primer cereal del planeta Tierra. Hoy, incluso al final, voy a dar el vocabulario que recolectaron los monjes sobre el maíz,
y vamos a ver si alcanzamos, lo analizamos semánticamente. Y el que trajo el maíz a este planeta Tierra fue el jefe Kim, el jefe de los Kim, el padre Bon, el padre Bochica. Ya yo he explicado, y en el último libro explico bien la fórmula, que en realidad significa Bochica, que en realidad significan los tres. Bochica tenía su título que sintetiza que quiere decir 3 veces sabio en 4 órdenes. 3 veces sabio en 4 órdenes, y el título es Nenketeba. Nem del Nini, Ke del Ki, y Teba pues del Teo y de las órbitas celestes. Es decir, era el jefe de los astrónomos y astrólogos. En esa época también se unía la astronomía y la astrología. Hoy en día están separadas. Los astrónomos dicen que la astrología es pura charla. En esa época no se menospreciaba nada. En esa época todo existía la unidad. Entonces vamos, el padre Bochica, como fue el que trajo el maíz, como fue el que trabajó el maíz, ya está probado que el maíz, si no se cultiva, no puede existir. Entonces él lo trajo y él lo modificó. En una de las en una de las pirámides en México, los españoles vieron un fruto comestible, redondo, rojo, y ellos pensaron que eran granadas, porque lógico, cada uno se imagina las cosas de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a sus estructuras. Ellos tienen, en España existe la granada, pensaron que eso era granada, pero eso no eran granadas, eso es el maíz primogénito, que es el rojo. Entonces hoy vamos a ver vamos a analizar todo eso, porque eso ha dado mucho, ¿cómo explicara yo? La simbología del maíz nos lleva al hombre de maíz. ¿De acuerdo? Nosotros somos el hombre de maíz, la humanidad de maíz. Entonces es muy importante conocer este mito, y pues voy a dar cositas que no sé, a la vez que voy a mostrar lo que está en el libro, voy a ir diciendo cositas que no están en el libro, porque pues no todo se puede explicar en un solo libro, porque se volverían los libros muy pesados. El último libro, generalmente yo escribo los libros, aparte de todos los libros vienen en español y francés. El último, por el momento, solamente se sacó en español porque era muy pesado. Entonces, yo trato de no hacer los libros tan grandes, y ahora el sexto que va a salir muy grande. Entonces, hay que tratar de minimizar un poquito. Bueno, entonces aquí tenemos el título Bochica y el origen del maíz. Este mito, que lo encuentran aquí, en el primer libro, y no quedaban sino 7, yo creo que ya se vendieron hoy, y ya los otros que salgan van a salir en octubre, en octubre, y lógicamente no va a salir al mismo precio, ¿de acuerdo? Porque este precio de este libro lo tenía desde el 2000, nunca se le ha cambiado de precio, porque se ha dejado así económico de bolsillo para los investigadores. Tenemos que apoyarnos, no atacarnos, ¿de acuerdo? Entonces, este mito remite a padre Bochica, al diluvio, a la extinción y al renacer de un pueblo, cultura del agua, culto lumiterrestre. Padre Bochica fue el fundador de la cultura del agua y de la cultura del sol. Entonces, él aquí en Bacatá organizó la cultura del agua, culto lumiterrestre, con la fucha. La madre fucha era la sacerdotisa. Por eso en lengua muisca fucha quiere decir sacerdotisa y quiere decir mujer también. Pero los españoles, pues los sacerdotes, los gramáticos de esa época, al escuchar fucha no podían decir sacerdotisa. La Iglesia Católica excluyó a la mujer de la Iglesia. En la Iglesia Católica no hay mujeres sacerdotes. Entonces la traducen fucha, mujer encumbrada, fucha, mujer de sabiduría. Pero ya uno conociendo, ya sabiendo el desglose de los ideogramas, y hablando con los ancianitos, y sobre todo el que me ilustró a mí mucho fue el maestro Firavitoba,
ya entonces queda aclarado que fucha, además de mujer, quiere decir sacerdotisa, porque mujer también se puede decir como tigüí, pero ya es la mujer mostrada desde un punto de vista biológico, la mujer que es apta para tener hijos, pertenece a la biología, y la tigüí forma pareja semánticamente con el cha, que el cha es el hombre macho viril, alfa, etcétera, etcétera. Y cha, que es hombre macho viril, hace pareja con el muisca, que es el hombre séptuplo, el hombre integral. Y lo mismo tenemos, todo en la lengua muisca funciona por parejas. Entonces, si tenemos la tigüí, tenemos la fucha; si tenemos el cha, tenemos el muisca. Todo hay que buscarle la pareja, porque es la única manera, haciendo esta lengua es completamente homogénea y completamente codificada. Entonces hay que leerse el código del frente de cada código para poder leer en la mitad qué significa. Entonces, la cultura del agua funcionaba en Bacatá. Toda esta región se llamaba Bacatá. Todo lo que es Cundinamarca, y creo que Bacatá iba hasta el Cauca. Y porque en el Cauca, cuando empecé a sacar a flote toda la organización de la cruz, que para ellos la cruz es el palmeo del cosmos. Entonces la cruz terrestre va hasta Toribío, y Toribío es en el Cauca. Entonces necesariamente el Cauca pertenecía a Bacatá. Y también en el valle nosotros encontramos en la Universidad del Valle de Lili, encontramos el Valle de Lili. Y Lili es uno de los nombres de Sonta. Sonta 1 y Sonta 2 es la parejita de gemelitos de la cual viene toda la humanidad. Y pero tienen varios nombres, y uno de los nombres de Sonta es Lili. Entonces necesariamente, y antiguamente pues el valle, no existía la división Valle del Cauca y Cauca. Nosotros hoy en día es que hemos seccionado todo, pero en esa época no estaban las cosas seccionadas. Entonces hasta Guambía, todo eso que es Guambía, Toribío y todo eso pertenecía a Bacatá. Y allí funcionaba la cultura, estaba establecida la cultura del agua y el culto terrestre. Y en el territorio gemelo de Bacatá, que es Boyacá, padre Bochica fundó el sacerdocio solar. El sacerdocio solar, es decir, los chaques. Aquí en Bacatá operaban las fuchas y los chiqui, y en Boyacá operaban los chaques. Entonces, y allá en Tunja, que Tunja es Tunja, y quiere decir ciudad sagrada, era la capital. Entonces allí estaba establecido la cultura solar, culto lumiterrestre. Pasemos otra. La historia del muisca, el último ramal del hombre de Mu, está estrechamente ligada desde los comienzos del mundo a su guía y protector Bochica, el jefe de los Ki. En el linaje de los avatares, este maestro de maestros es el primer avatar que pisara el planeta Tierra. En el campo estructural del primer mito, el personaje de Bochica cumple la función de eje del tiempo. Ahora voy a explicar eso. Este eje cronológico marca en el relato un antes y un después de una situación histórico-social en diluvio. Los muiscas tenían memoria de muchas catástrofes acaecidas, hundimientos de tierra, desmoronamientos de reinos y castas, muchos diluvios e inundaciones. Efectivamente, Padre Bochica, bajó en el quinto número, Ata, Bosa, Mica, Mujica, Ixca. Él bajó con 100, eran 100 kin. Bochica lo trabajamos como se trabaja el copto, se trabajan los jeroglíficos egipcios, y nos da, la lectura nos da los 100 kin que descendieron con Bochica desde la otra tierra a esta tierra. Eso significa en realidad Bochica. El nombre de Bochica en realidad es Bon. Bochica no es tampoco un título. El título es Nemqueteba.
¿de acuerdo? Él descendió con 100 y descendió también con los Elohim. Los Elohim están formados por dos ejércitos, los Ges y los Gis. Los Ges y los Gis dan los Jim, se acotan, dan los Jim, y Jim es el apócope de Elohim. Los Elohim son los jardineros. Los Elohim no son visibles, los Jim son visibles y son como nosotros. Pero tienen, ¿cómo explicar eso? Siendo visibles, siendo como nosotros, pues no son eternos. Es decir, nosotros somos muy materiales, ellos no son tan materiales. Yo creo que la podemos para explicar, pero no me lo vayan a tomar al pie de la letra. Nosotros tenemos un cuerpo de electrones, ellos tienen un cuerpo fotónico. Ellos pueden estar, ya sabemos que el fotón puede estar en un punto y en 24 o 70 puntos a la vez. Entonces, esa es la constitución de Padre Bochica. Y son eternos, por eso son los Sabet y Asá, es el verbo de la eternidad. La lengua muisca guardó los dos verbos, Sa, ser eterno, y Güe, ser sustancia, y la sustancia es perecedera, porque la sustancia se opone a la esencia. La esencia es chi, eso lo tenemos en la fórmula, chi, esencia, miniga, gua, sustancia. Bueno, sigamos. Uno en especial narra este mito, el último que diezmó la tierra, en el antes, es decir, tenemos aquí un antes del diluvio y un después del diluvio, y el eje fue Padre Bochica, porque él vino antes del diluvio, se fue y volvió después del diluvio. Entonces lo ponemos como un eje cronológico. En el antes está consignada la secuencia, el diluvio, la hambruna, la extinción y lo valientemente recuperado de las estructuras anteriores por esta sociedad primogénita. La unidad que para ellos significaba familia más pueblo, las industrias del algodón, textiles, tinte, las artes de la orfebrería y el pujante comercio. En el después, el mito registra un recomenzar, cuyo punto de partida es precisamente esa unidad recuperada, familia más pueblo, y una nueva agricultura del maíz, mejorado alquímicamente por Bochica. Una nueva filosofía surge en ese después, y es la filosofía de la paciencia. Entonces aquí vemos, por ejemplo, todo lo que es la industria del algodón, los textiles, los tintes, la orfebrería y el comercio. Lo enseñaron los Kim y los Gis y los Ges entre el número 5 y el número 8. ¿De acuerdo? El número 5 es Gisca, después de Gisca sigue Ta, comienza la instrucción. El Okaviga es el verbo instruir, enseñar. En Chetá, en Cujupcua, el número, eso está en el segundo libro. Todo esto que estoy diciendo está en el segundo libro, en el libro donde saco a flote todo lo que es el calendario lunar de Padre Bochica. Entonces, entre Ta y Cujupcua se presentan las razas de color. Ahora vamos a hablar un poquito de las razas de color. Y allí el hombre es llevado al jardín y es instruido por los Kim y por los Gis y por los Ges. Es la época en que empiezan en Sujusa y en Aka. Ya hay muchos Mu, porque el Mu es el mismo Muisca. Hay muchos Mu graduados, entonces ya no son Mu, ya son Ma, porque Ma es el plural de Mu. Y entonces les dicen, vayan, instruyan hacia el norte y hacia el sur, es decir, Ia. Entonces ahí tenemos el Maya. Y les dicen, vayan a ese grupo que sale de allí, les dicen, vaya, instruya, Ia. Y ahí tenemos el Maya con la I doble. Hay dos clases de Maya. Entonces, ese es el origen del Maya. Por eso el Maya, yo digo en mis libros que el Maya es un muisca. Los primeros instructores terrestres fueron los mayas que salieron del jardín instruidos por los Arbequía. Y el muisca, que es el último ramal del hombre de Mu, tenía la orden de quedarse estacionario. El uno era itinerante y el otro era estacionario. No se podía mover precisamente para que no cambiaran los códigos de la lengua. Una lengua es una masa fónica viviente. Si el hombre
emigra con esa lengua, la lengua cambia. La prueba la tenemos, el maya tiene exactamente los mismos símbolos del muisca, pero la lengua le cambió, porque él fue el que le dio la vuelta al mundo, él era el instructor itinerante. Pero ambos, tanto el muisca como el maya o el mu, tienen el mismo tamuy, hombre tronco de la humanidad, es la misma cosa. Y la misma cosa es con los inca pichines. ¿De acuerdo? Bueno, ahora no vamos a hablar del Inca Puquini, pero es el mismo tamú. Bueno, después, el después del eje cronológico viene la paciencia y la fe, forjadas en el crisol de la literatura. El maestro de maestros Bochica, dentro del contexto semántico, ejerce también la función mediática entre el hombre fides o hombre de fe y la fuerza cósmica o entidad divina. El muisca, en su acepción de hombre situado ante el peligro de la extinción, deposita toda su confianza en el teurgo Bochica, y haciendo acto de fe en el auxilio divino y en su intercesor, espera con paciencia el engendramiento cósmico del maíz. Hasta allí. ¿De acuerdo? Aquí esto, si se lee en el mito, lo complementan, porque es cuando Piracá coge los granos de maíz y sale con la intención de vender esos granos de maíz, sale con mantas con la intención de comprar granos de maíz para hacer tunchos, para alimentar su familia por la hambruna. Y llega el pájaro, acuérdense que el pájaro es símbolo de la sabiduría, llega el pájaro y le arranca la talega y se va. Y Padre Bochica recupera los granos de maíz y los siembra, ¿no? Simbólicamente los siembra. Allí, es decir, en el interior de la tierra, que se hace una alquimia. Entonces eso significa que Padre Bochica utilizó la alquimia para cambiar el maíz. Del maíz rojo inicialmente sacó el maíz amarillo, y no solamente eso, sino el maíz azul y el maíz índigo. Todos los maíces salen de allí, del maíz rojo. Entonces esa es la alquimia, esa es la manera velada, pues, gnóstica, de explicar las transformaciones que le hizo Padre Bochica al maíz. Era un alquimista maravilloso, además de un astrónomo. Por eso era 3 veces sabio en 4 órdenes. Es un superhéroe, superhombre, ¿no? Entonces, cuando él cogió los granos para sembrarlos, le dijo a Piracá que se fuera y esperara la luna llena, la luna nueva, para venir a recuperar los frutos. Claro, el Piracá, muerto de hambre, desesperado de su pueblo, entonces decía, pero ¿qué voy a hacer? Mi familia se va a morir de hambre. Y sin embargo Bochica le dijo, no desesperes, ten fe, y vuelves y vas a tener la sorpresa. Entonces cuando Piracá volvió, entonces encontró pues las plantas de maíz, todavía estaban sin barbitas y sin hojitas, pero llegó el viento, el cuarto elemento, y cubrió de lo que es las cascaritas, las hojitas y el pelito del maíz, y Padre Bochica dio ese maíz a la humanidad. Entonces es el primer cereal del mundo y es el cereal que ha salvado, que en esa época, en la época del diluvio, salvó a la humanidad. Y no es la primera vez que el maíz salva a la humanidad. En Europa, ahora recientemente, después de la invasión, llevaron de aquí el maíz, y el maíz salvó de la hambruna a Europa. Entonces, el maíz tiene unas propiedades que, bueno, aquí no vamos a hablar, pero es bueno que ustedes investiguen todas las propiedades que Padre Bochica dejó en el maíz. Es verdaderamente increíble. Y afortunadamente, hoy en día el maíz le ha dado la vuelta al mundo. Pero tenemos que reconocer siempre que es el primer cereal de este planeta. Y es un cereal divino porque Padre Bochica lo trajo. Bueno, entonces él fue el que perfeccionó alquímicamente
Y esa perfección alquímica fue lograda al ritmo de los elementos, obteniendo como resultado el alimento sublimado que librará al pueblo de la hambruna y la extinción. El mito del maíz narra una época durante la cual el muisca, el hombre, en la acepción de hombre, estuvo en peligro de desaparecer una vez más. Esta vez no por el hundimiento de la placa continental bajo la acción del fuego, que fue Mu, del fuego destructor, sino por el desbordamiento de las aguas, que es la Atalámita, que es el verdadero nombre de Atlántida, es Atalámita. Después les explico qué significa eso. Sino por el desbordamiento de las aguas, según el decir de los ancianos, por la inclinación del eje de la Tierra, el cual ocasionó el desprendimiento de masas de hielo del casco terrestre. Entonces, esa es la época álgida en que la Tierra tiene la caída, desciende de la cuarta a quinta dimensión a la tercera, y la Tierra estaba así, no había estaciones, tenía un clima ideal, único en todo el planeta. Entonces se inclina y empieza, en lugar de hacer el círculo, empieza a hacer el haba, es decir, la elipse. Entonces es un momento álgido, este mito marca eso, ¿de acuerdo? Entra también allí el mito de, allí tenemos de una parte el mito de Deucalión, ¿no?, que cuenta que Deucalión comenzó y empezó a recoger piedras, pero las piedras es el hombre, es el símbolo del hombre, y empieza a lanzar las piedras en los distintos lugares. Es decir, los poquitos que se salvaron y que empezaron otra vez a multiplicarse, se disgregaron. Ahí fue cuando empezaron a formarse. Ya no eran el muisca, ya no era el hombre de Mu, entonces ya eran los guane, ya eran los chinos, los quemé, porque antes de llamarse Egipto se llamaba quemé, los chinos antes de llamarse chinos se llamaban chongúa, etcétera, etcétera. Empiezan a desligarse los pueblos. Y también, es decir, entra el mito de Deucalión y también el mito del coloso azul, que es Chipchacón, que lo obligan a cargar la tierra sobre sus hombros. Por eso Chipchacón es el símbolo del eje, y entonces cuando él traslada la tierra de un hombre a otro, la tierra tiembla. Y él es el caminante. Chipcha quiere decir hombre en éxodo, porque es el símbolo en éxodo. El eje hace el recorrido con la tierra durante todo el año y durante toda la vida. Bueno, en este mito se destaca el papel cósmico simbólico de la planta del maíz. Yo los invito a disfrutar la lectura del mito aquí, donde ciencia y religión se integran. Los ideogramas referentes al tema del maíz consignado en las gramáticas es muy descriptivo. Entonces vamos a analizar semánticamente el vocabulario que dejaron los sacerdotes en las gramáticas. Entonces, haba es la mazorca de maíz, pero haba en relación con hablando en términos geométricos, haba en relación con el círculo implica disminución, porque ustedes cojan un lápiz, printer, pues aquí tenemos tablero, voilà. ¿Y con qué escribir? ¡Oh, maravilla! ¿Con qué escribir? Sí. Es fácil hacerlo. Aquí tenemos el avos. Este es el círculo. Avos. Aquí sale del avos sale sa, que es el verbo ser, pero ser eterno, porque el avos es eterno. Aquí, si hacemos esta partecita así, ya tenemos la elipse. La elipse significa, ya tenemos el haba, el haba significa disminución, porque la Tierra primero hacía la rotación, giraba en redondo, hacía el recorrido en redondo, y después de la caída, en esta época del mito del maíz, entonces empezó a hacer la elipse. Aquí va la Tierra, ¿de acuerdo? Con su eje inclinadito. Entonces, por eso ese haba quiere decir
En el código cósmico quiere decir elipse o órbita terrestre. Pero Aba, en el código vegetal quiere decir la espina de maíz. Miren, no es sino que aquí le pintamos hojitas, le ponemos los maicitos y ahí nos queda el maíz. Por eso es que los muiscas dicen que el maíz al principio del mundo era redondo y cuando la tierra, porque la tierra escribe, la tierra tiene sus códigos, entonces cuando la tierra empezó no a hacer el recorrido en círculo, sino a hacerlo en elipse, en Aba, entonces el maíz se alargó y quedó los muiscas veían en los alimentos medios curativos. Por ejemplo, ellos decían que el mango servía para curar el corazón, las dolencias del corazón, porque el mango tiene la formita, entonces ellos se guiaban por la formita, se guiaban por el color. Y lo mismo el código cósmico, porque esta lengua trabaja por la ley de correspondencias, el código cósmico se corresponde con el código vegetal. Entonces ya tenemos el Aba en el cosmos y el Aba en el código vegetal. Entonces, por eso eso es lo que significa semánticamente la mazorca de maíz. La tierra nos está contando allí, ¿qué se hizo la carita? La tierra nos está contando allí lo que pasó. Está testimoniando. Bueno, tenemos también el achú, la mazorca de maíz cuando está tierno, cuando el maíz todavía no está hay que dejarlo un tiempo antes de cogerlo, porque está todavía blandito, tiernito, sí. Entonces, fíjense la diferencia entre Aba, la forma geométrica, y achú, que es la mazorca de maíz tierno, que ya se refiere a los granitos. Que los granitos ¿y por qué están tiernos? Porque están siendo trabajados. Esto lo podemos borrar ya. Observen la semántica, cómo está compuesto. Tiene la che. Es decir, ese es el momento en que el maíz está siendo trabajado por el chúer. 1, 2, 3, 4 y 5. El número de oro, la sección dorada, el número que rige absolutamente todo el reino vegetal, el reino animal y nosotros también. Ustedes pueden ver los trabajos de Miguel Ángel, allí ustedes pueden ver perfectamente que él utilizaba este número de oro. Este número de oro es la proporción dorada que va del 1 al 5. Entonces, por eso el maíz, la mazorca de maíz tierno, tiene el chúe, achú, el apócope, la abreviación. Ahora, observen la diferencia que hay de forma, de ideofonogramas, entre un aba, un achú y un sasamí, que es ya el maíz rojo. ¿Por qué? Observen que tiene sasa, como verbo sa es la eternidad, ¿de acuerdo? Y tiene mu en abreviación. Mu, como está allí, es el código vegetal, porque, acuérdense, yo creo que ya algunos de los que han escuchado, mu, igual código animal, igual código vegetal, pero mu igual hombre trino. ¿De acuerdo? Esta lengua se trabaja por gematría y se trabaja con matemáticas. Entonces allí tenemos sasamui, el alimento sagrado, sa eterno, el alimento sagrado traído aquí al código vegetal. Para alimentos no es sino a este muy. Esto tiene contenido de 2 porque es la dualidad. Entonces, si yo tengo mu y esto me indica 2, entonces código vegetal y tengo derecho a introducir el código hombre. Entonces es el alimento sagrado, traído de la eternidad o del cosmos, como queramos llamar,
al código vegetal del terrestre para el alimento de la humanidad del mundo. Entonces, aquí, y en apócope está sasami, que es también maíz rojo. Entonces fíjense que va cambiando, porque cada cadena de ideofonogramas va contando una historia. Es una lengua histórica que va contando todo, va haciendo descripciones. Entonces en la primera descripción tenemos la descripción geométrica de lo que es el haba de maíz, en relación con la órbita terrestre. Enseguida tenemos digamos así, unos ideofonogramas que determinan el tiempo, es el tiempo en que trabaja el número de oro, el patrón que rige el número que rige toda la naturaleza, y después tenemos la historia del maíz, de dónde llegó, y por eso podemos decir que el primer maíz que llegó tal como llegó a la tierra fue el maíz rojo. Y lo que podemos constatarlo visualmente con la inscripción de la pirámide, que allí figura el maíz redondito y rojo. Ahora tenemos el maíz rojo claro, que es el fuso amui. Entonces observemos que mientras acá tiene sa, que es sagrado y eternidad, aquí tiene fu, que alude al viento, porque la totalidad del viento, esta lengua trabaja con totales, la totalidad del viento es fiba, ¿de acuerdo? El vector es fi, y este vector nos lleva a fu, porque no es un total, este ya no es un total, este es un total, este no es un total. Entonces el viento, simbólicamente, todo lo que trae el viento es lo nuevo, ¿de acuerdo? Todo lo actual, fu lo podemos traducir como actual. Entonces ya ese maíz rojo intenso, que uno lo ve casi como un índigo de lo reconcentrado, ya empieza a aclararse. Entonces por eso ya dijéramos que simbólicamente está trabajado por el aire. El aire lo diluyó, o el aire lo cambió, etcétera, etcétera. Entonces eso nos da el maíz rojo claro, es el fusuamui. Entonces fíjense que tiene las mismas características de este, pero entre este que nos muestra una eternidad, este de aquí nos muestra una actualidad, lo reciente. Entonces el maíz rojo claro en relación con el maíz rojo, pues es más actual, dijéramos menos antiguo, más nuevo. Ahora tenemos Fochuba, que es el maíz tierno rojo, cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Shu, miren que aquí tenemos habos, pero aquí tenemos uva, ¿de acuerdo? Aquí ya se empezó el maíz a alargar, ya no es redondito, ya empieza a ser alargadito. Entonces, tierno rojo, pues el alargarse no le quita su característica de pasar por un periodo en que es tierno y no deja de ser aún rojo el maíz. Entonces tenemos el sasamui, que es el maíz rojo, el rojo tinto, oscuro, concentrado. Tenemos el fusamui, que es el maíz rojo claro, y el fochuba, que es el maíz tierno y rojo. Pasemos el otro. Chiscamui, aquí tenemos otro maíz tierno y rojo. Miren la cantidad de maíz rojo que hay aquí, pero este tiene ya una característica diferente. Este ya es el maíz rojo, tierno rojo, que está tomando no sé cómo se dice, la característica de ser azul, ¿de acuerdo? Aquí ya es el momento en que el maíz tierno, porque chisqui quiere decir azul, entonces el rojo está mutando al azul, el maíz rojo está dando el azul, y aquí, mire que otra vez aquí el maíz sale con la partícula fu,
que también nos dice que se actualizó, mutó, se actualizó. Entonces, de ese maíz azul salió el maíz blanco. El maíz azul da el maíz blanco, ¿de acuerdo? Por eso Fuki Piquihisha. Y aquí tiene el distintivo IE que nos da el tiempo, pero el distintivo Ki nos dice que se alarga más, porque el Ki es el símbolo de la verticalidad. Entonces aquí ya está, si aquí ya se empezó a alargar, aquí ya está bien alargadito. Entonces fíjense, en la lengua muisca, los ideogramas de la lengua muisca describen geométricamente todo. Entonces tenemos el chiscamuy, el maíz tierno rojo, que da el azul, está mutando azul. Tenemos el fuki piquihisha, que es el maíz azul, ya bien azul, que muta en la actualidad, en un tiempo IE, muta en maíz blanco. Ya quiere decir resbalarse, es decir, pasar rápidamente de un estado al otro. Y tenemos, miren que después del maíz, ahí le podemos seguir la pista al maíz, cómo fue mutando. Entonces tenemos del maíz tierno rojo que se vuelve azul, pasamos al maíz blanco y después del maíz blanco hay otra intervención que ya la vimos que se trata de este mito, es la intervención después del diluvio, que el padre Bochica otra vez le aplica la alquimia y saca el maíz amarillo. ¿De acuerdo? Del maíz amarillo, que es después de la era del diluvio, sigue mutando y ya, mire que aquí otra vez se aplica otro cambio que entra a trabajar el chue y se saca, muta el maíz sorgo. Y del maíz sorgo sale el arroz. El arroz sale del maíz. Entonces el maíz es más antiguo que el maíz es mucho más antiguo que el arroz, aun cuando el arroz también es antiguo porque sale del maíz. Y cuando llegaron los españoles había arroz. Lo que pasa es que los muiscas no le daban tanta importancia, pero fíjense que los chinos nacen en el 10º número. El primer nombre de los chinos eran los Chia, que quiere decir el hijo del medio, China, el hijo del medio, y Chia, el hijo sagrado y amado. Entonces, fíjense que los chinos cogieron el arroz y lo hicieron como su cereal principal. Entonces el arroz, podemos calcular que el arroz nació en el número 10, mutó del maíz, del quichua muy. Y ahora tenemos agua, que es ya el maíz desgranado, los granitos de maíz, agua. Y tenemos también apchie, que son las barbas o pelos de la mazorca del maíz, ¿de acuerdo? Entonces, miren que esto nos da IE, es camino. El muisca hacía I con el punto I, entre I y E tenemos la línea recta, pero la línea recta puede ser horizontal. Entonces el chie nos está describiendo los pelitos, multitud de pelitos, mínimo 100, porque chie también, entre otras, quiere decir mínimo 100. Entonces allí tenemos la barba o los pelos de la mazorca del maíz, la descripción de ellos, los pelitos, que son IE. ¿Y por qué? Alguna vez pregúntense por qué tenemos en la I el punto. Porque es heredado de la lengua muisca, solamente que ellos no lo hacían así, hacían solamente el punto. Bueno, en el vocabulario del maíz, lo más importante a memorizar es el contenido simbólico. ¿De acuerdo? Porque el maíz vuelto símbolo sirve para narrar la experiencia de las razas de color vivida por el hombre, que según los chiqui, que son los sacerdotes, describe el tránsito del hombre por las 7 dimensiones del centenario, acordes con los colores que el hombre refleja en su piel. Ese es un mito muy lindo, es un mito muy filosófico. Resulta que, y ese pertenece al número 7, en el segundo libro lo pueden leer, es cuando empieza la disgregación de las razas de color, los colores en el hombre.
porque el hombre fue puesto en un momento dado como en una competición para que la evolución avanzara más rápidamente. Entonces se sacaron las razas de color para que hubiera una cierta competencia. Y filosóficamente se dice que el hombre en su piel tiene que mostrar los 7 colores del arco iris. Es decir, inicialmente nos está diciendo el mito que inicialmente hubo 7 razas de color, ¿de acuerdo? Que tiene que haber sido el rojo, que es el primogénito, después fue el azul, que es el Q, después viene el amarillo, que es el U, después viene el índigo, después viene el orange, el anaranjado, y después vienen los verdes. Entonces ahí están las 6 razas, que hay un mito que dice que la madre Bachoa tuvo 6 hijos. Entonces allí está ese mito, ¿de acuerdo? Fíjense que un mito se enlaza, es como una gran cadena, un mito se enlaza con otro y con otro y con otro. Entonces, ¿sí? ¿Se acabó? Voilà. Entonces, aquí en este mito podemos vincular el mito de Deucalión, el mito de las razas de colores, el mito de la Atalántida, que se escribe así, ya les explico por qué. En la lengua muisca, no se puede bajar un poquito esa luz. Es cosa de volver ciega. Ay, Messi. Hola, la lengua muisca trabaja con totales. Ellos dan el total y uno tiene que ir haciendo restas, haciendo sumas, haciendo etcétera. Entonces, Ata es el número 1, pero Ata es nuestro universo local. Ellos no desean un universo, ellos desean el estanque. Entonces Ata, el estanque que tiene el agua, y Ata, el contenido que tiene el estanque, las aguas. Es decir, allí uno se da cuenta que sigue la ley de correspondencia. Como es adentro, es afuera. Ata, el estanque, afuera. Ata, lo de adentro, el agua. Y todo lo que se desprenda de ese único, y Ata, el único continente, Ata el universo, Ata el único continente. El continente, pues, visto desde el punto de vista lítico, ¿no? La capa lítica que sostiene ese único continente. Lo que nosotros llamaríamos Pangea. Entonces, todo lo que salga del Ata es Ata. Por ley de correspondencia, porque lo micro refleja lo macro. Entonces, cuando hubo la primera dislocación de tierra, entonces era Ata. Pero hay que indicar que hubo una dislocación, una separación. Entonces tenemos esta raíz, la heredaron, de allí viene Islandia, Disneylandia, quiere decir tierra en deriva, pues traduciéndolo. Entonces, Atalán, pero como tenemos Ata, tenemos que indicar que es una sola porción lo que se desprendió. Entonces, como nosotros somos un microcosmos, y esta lengua, un microcosmos que se puede comparar con el cosmos, entonces una porción en un léxico anatómico, ¿cómo se puede mostrar? Con la mano. Es una porción nuestra, es una porción del microcosmos. Entonces aquí tenemos Ata, la manito. Esto igual lo podemos traducir como la descripción de isla. La primera isla que se separó del único continente que había. Y después ya cambió a Atlántida. Los muiscas no, esto se traba con esto, entonces queda Atlántida. Pero los muiscas no tienen sílaba trabada. Ninguna lengua antigua de comienzos del mundo tiene sílaba trabada. Entonces, por eso Atalantita es el verdadero nombre de la Atlántida, la isla que
que tuvo la buena suerte Platón de describir. Bueno, entonces ahora sí, preguntas, dudas.